damos, Señor. Gracias por tu palabra que es espíritu y vida. Y permite que ella sea, Señor, instrumento de bendición en esta mañana. Por lo que nos ponemos en tus manos. No solamente los que estamos aquí en este templo, sino estamos en tus manos todos aquellos que se unen a través de la radio. Que tu palabra llegue a sus corazones y haya edificación y presencia tuya y el milagro tuyo, no solamente en salud, sino en salvación para la gloria de tu nombre. Estamos en tus manos para ser usados, bendecidos por tu Santo Espíritu. Nos ponemos bajo el dominio de tu Santo Espíritu en esta hora. Toma, Señor, ese dominio sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar los asientos y pueden seguir adorando a Dios. La adoración es el derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracias a Dios. Eso es la adoración en palabras sencillas. Es el derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracias a Dios. Y no es solamente una acción verbal, aunque nosotros nos distinguimos porque adoramos a Dios con nuestros labios, el fruto de labios que honran su nombre. Pero además de eso, su acción es parte de esa adoración a Dios. Los Reyes Magos, historia y leyenda de Franco Cardini, un historiador italiano. Él escribía que no eran reyes, ni eran tres, ni viajaban en dromedarios. No eran ni reyes, ni eran tres, ni viajaban en dromedarios. Tertuliano convirtió los magos en reyes. Los magos del Oriente, Tertuliano decidió que en vez de magos fuesen reyes. La iglesia a través de los años ha aceptado tradiciones, y una de estas tradiciones fue cuando Tertuliano le quitó el nombre a los sabios que fueron a ver a Jesús y le puso como nombre reyes. San Agustín convirtió los camellos en dromedarios porque él, como africano, sabía que eran más veloces. La diferencia entre camello y dromedario está en que el camello tiene 2 jorobas y el dromedario una. Y los dromedarios pues son más grandes y más rápidos. Y entonces, pensando en que la distancia era grande, pues le cambiaron entonces el modo de transportación y le pusieron. Fíjense cómo la tradición podríamos decirle de diferente forma, va cambiando. Algunas personas dicen enriqueciendo, pero va cambiando, tratando de ajustar el pensamiento humano a un dato histórico, bíblico histórico. Tertuliano convirtió a los magos en reyes, y fue Orígenes en el siglo V que estableció que debían de ser 3 los magos, basándose en los regalos, ya que antes se hablaba de una caravana. Después los estudiosos decían por lo menos eran 4 reyes, y entonces Orígenes en el siglo V dijo no, eran 3, porque eran 3 regalos. Eso no es lógico, pero la iglesia tenía una voz muy fuerte en ese tiempo, de tal manera que lo que se enseñaba se incorporaba como tradición, y de ahí nos llega a nosotros la tradición de los 3 santos reyes. Los 3 los saludaremos con divina fe, pero no eran 3 ni eran reyes. Fueron los sabios que fueron a adorar al rey. O sea que la Navidad nos habla de un rey, pero no son los magos del Oriente, es Jesucristo.
Amén. Y dentro probablemente del dominio protestante también aparece una figura que luego es aplicada mundialmente, que se llama Santa Claus. Ese también es inventado. Como diría don Abelardo Díaz Alfaro, en Santa Claus llega a la cuchilla. Es un cuento que él hizo, que estaba en la escuela y estaban introduciendo las modas americanas a Puerto Rico, y entonces le llevan a un Santa Claus y los niños le cogieron miedo y se tiraron por las ventanas corriendo y decían que era el diablo vestido de colorado. Bueno, ese es un cuento de Abelardo Díaz Alfaro, pero se ha impuesto una tradición de tal manera que pues los niños reciben regalos en Navidad, en un día muy bonito que es el 25 de diciembre, que celebramos nosotros, aunque tampoco es bíblicamente correcto. Celebramos nosotros el nacimiento de Jesús. Es tradición. No sabemos cuántos eran. Añadimos que tampoco sabemos si eran magos, y no eran magos en el sentido de la magia, sino que eran sabios, como Daniel en Babilonia. La explicación de los astrólogos, que se le llama que eran astrólogos, lo complica, porque la Biblia es contraria a lo que nosotros conocemos como la astrología. Así que aunque eran estudiosos de las estrellas, no le podríamos llamar astrólogos con el significado que se le da a esa palabra corrientemente. Ninguna forma de adivinación, de magia, de espiritismo es aceptada por la palabra de Dios, es rechazada por la palabra de Dios. En Isaías 47:12 dice: estate ahora en tus encantamientos, en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste de tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí, este es el resultado de la astrología. Los que consultan y utilizando las estrellas y los meses tratan de decirte consejos. Y aquí que serán como tamo, como polvo, como paja, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así que rechazamos nosotros el que se diga que los tres santos reyes también eran los magos en el sentido de la magia. Eran sabios que vinieron a adorar al Señor. Y la tradición ubica a los magos en el establo. No sé cuántos han visto los dramas que, estando el establo con el pesebre, llegan los tres santos reyes con unas vestiduras largas. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia metodista de niño, que salí de Rey Mago con la bata de doña Lola Perea, que era mi maestra de escuela bíblica, y se aprovechó de que era un niño y me enganchó esa bata, y yo lo más orgulloso con la bata de ella. Recuerdo todas esas cosas. Para llegar al pesebre, la tradición ubica a los magos en el establo. Mateo dice: la estrella se detuvo sobre donde estaba el niño, y al entrar en la casa, no era establo, vieron al niño con su madre María. Así que no fue tampoco que llegaran al pesebre. Ellos viajaron, fueron y averiguaron dónde estaba el niño. Le dijeron que había nacido en Belén, y ellos se fueron hacia Belén. La estrella los guió, pero no los guió al pesebre, como cantamos a veces nosotros también, en verdad, en desconocimiento, no en desconocimiento, sino que la música a veces se canta, pero no se le busca el sentido, aunque la iglesia debe de buscar el sentido a lo que canta. Amén. La iglesia debe de buscar el sentido a lo que canta, pero los magos no llegaron a Belén, pero no fue al pesebre. Y debo señalar que el pesebre era donde lo colocaron, donde estaba la paja. Se supone que fuese el establo
Existe una diferencia entre el pesebre donde comen los animales, que ahí fue que se colocó al Señor, y el establo donde están los animales. Así que tampoco fue al pesebre. Estaba en el pesebre envuelto en pañales cuando nació, pero estaba en un establo, porque en un pesebre solamente cabe el niño. Aleluya. Así que la tradición a veces nos empuja hacia unos conocimientos que parten de la tradición y no de la lógica y de la palabra de Dios. No estamos diciendo que alguien se va a perder porque crea algo así, ¿no? Son cosas de la tradición. Pero como ministro tenemos la responsabilidad de decir las cosas como son. La verdad de Dios. La verdad de Dios. En recuerdo de ese suceso, la tradición celebra la visita de los magos trayendo regalos a los niños y a las niñas, y eso es bonito.